Regresamos a Sin Filtro, ya lo sabe, participe con el numeral SF Reto Salud. Un reto bastante grande para el presidente electo. Ya lo dijo acá, es una prioridad, es urgente. Daniel, vamos a entrarle al tema de comprar medicina al precio real. No a crear crisis como veíamos con el tema de X. Sí. Yo cuando decía antes la profesionalización es quién está en las dos, digamos, en las dos partes de la negociación de un contrato de medicamentos. Si lo que hay son dos entidades políticas, vamos a decirlo así, si lo que hay es un político y otro político, o alguien que juega a política con un político, entonces lo normal es que acabes teniendo el resultado que tenemos en Guatemala. Si en cambio todo eso está guiado, y ahí hay también incentivos perversos, y no es un sistema perfecto, y es un sistema que muchas veces es muy caro, pero si de las dos partes, pero especialmente de la parte compradora, que en este caso sería el Estado, hay alguien que está pensando en cuánto medicamento necesito, para cuánta gente, cuáles son las fechas de caducidad, o sea, si está pensando en términos técnicos, esa persona, creo que, y además es una persona que conoce bien el mercado y sabe que si le están sobreestimando el precio o no, ¿verdad? Que eso, una vez más, también se discute políticamente. Y creo que tenemos un sistema en general menos corrupto. O sea, yo aquí lo que me estoy apoyando es una literatura de ciencias sociales que básicamente te viene a decir que la variable más importante para entender por qué un país es corrupto o no corrupto no es la cultura, no es que las personas de un país corrupto sean mejores que las otras, no es que aquí tengamos en nuestro ADN, en nuestros genes, la corrupción, digamos, traída por los españoles en su momento. Todo tiene que ver, lo hablábamos cuando hablábamos del caso FIFA, todo tiene que ver al final con instituciones. O sea, en el caso FIFA los corruptos son suizos, son belgas, son gente que en principio viene de países muy poco corruptos. Pues esto es igual, es una cuestión del sistema. Y lo más importante del sistema, esa es la tesis que yo defendería, aunque no es una tesis perfecta, es que si tú tienes una burocracia profesionalizada, alguien que está pensando en el largo plazo, alguien que ha estado años antes que el político que llega y que va a estar después y cuya vida laboral no depende del político, tienes un sistema que es mucho menos corrupto que cuando todo eso está unido, entrelazado y todo son negociaciones políticas. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Para el próximo ministro de Salud, ¿deberíamos de buscar un perfil gerencial o un médico? Yo soy de la idea que deberá ser un perfil gerencial con alguna experiencia precisamente en estas cuestiones de compra, pero sobre todo eficiencia. En Guatemala cometemos el error fundamental, y esto no solo va para salud, es que el ministro de salud tiene que ser un médico. El médico no sabe nada de gerencia, sabrá de cirugías y sabrá de oncología y sabrá de cardiología, pero no de gerencia. Para eso hay gerentes. Y que el ministro o la ministra de educación tiene que ser un pedagogo. El pedagogo sabrá de estrategias de enseñanza, ¿verdad? Pero no necesariamente de administración educativa. Y el ministro de Cultura, que es una vergüenza y eso deberíamos protestar, tiene que ser un indígena. Siempre ponen ahí un muñeco folclórico, ¿verdad? Porque es el de cultura. Entonces tiene que ser un indígena. ¿Por qué no lo pone el presidente del Banco de Guate? Vamos a ver, ¿por qué no? Ahora, pero entonces no tiene que ser un doctor. Eso es lo peor que nos puede pasar. Ahora, un componente importante del perfil de ese ministro, tal y como está la cosa ahora, necesita ser una figura política fuerte, porque se enfrenta con un sindicato o con sindicatos, pero especialmente con Lara y compañía, que no hay que olvidarse, y esto es algo muy importante. Estamos haciendo estamos recordando cómo ha sido este año, y una de las cosas que se van a hacer en Sin Filtro en estos programas es acordarnos del movimiento ciudadano y todo lo que pasó. El sindicato que se puso a favor, y esto que no se nos olvide, de Otto Pérez Molina, cuando peor estaba la cosa, fue el sindicato de salud. Fue Lara. Entonces, estamos hablando de una de las figuras políticas más deleznables del ámbito guatemalteco. Alguien que está dispuesto a asociarse con el diablo si le da lo que está pidiendo. Y esto, creo que si nos trae algo bueno el movimiento ciudadano es no olvidarnos de estas cosas, no olvidarnos quién es quién y quién estuvo a favor de quién cuando las cosas se puso en duda. Esperemos que y logra el pacto colectivo, También. El pacto colectivo más dañino, más grande y más costoso para nosotros los guatemaltecos lo logra Lara. Pero por pura presión, con contubernio de Otto Pérez. Pero para entrarle a ese pacto colectivo es necesario una figura fuerte y de peso en el encabezando el Ministerio de Salud. Fuerte. Sí. Que tenga la cintura suficiente para poder
luchar en contra de las fuertes presiones que van a generar estos grupos. Y conocimientos gerenciales. Es que si no Si no tiene te los perdés. conceptos de administración, puede ser muy buen político, pues se le derrumba. Ya solo está para darle un empujoncito, se cae todo. Pero tiene que ser ahí. Otra vez, salgamos del paradigma de que el ministro de Salud tiene que ser un doctor. Y no sé de dónde sacamos eso. Del 45 creo que traemos nosotros esa idea de que tiene que ser un doctor. Pero tiene que ser alguien en gerencia y tiene que tener mucho conocimiento de compras y contrataciones, sobre todo a nivel internacional. Costos. Tiene que estar, el ministro tiene que estar todo el tiempo jugando con costos. Vamos a ver una renegociación de pacto colectivo. Creo que Va sí. a entrar el presidente electo. Yo creo que debería el presidente electo utilizar, digamos, por lo menos la inquietud ciudadana para empezar a meter presión en estas cosas. Porque esto sí preocupa bastante a la gente y yo insisto, los sindicatos y especialmente estos sindicatos de salud son sindicatos clientelares. Son sindicatos politizados que son uno de los grandes enemigos de que exista verdadera profesionalización en el sistema de salud y por lo tanto que se tomen decisiones técnicas y profesionales en ese ámbito. Si no te enfrentas políticamente a este sindicato, vas a seguir con el mismo problema estructural. Ahora, hay que reconocer que el presidente electo en este momento tiene la popularidad suficiente como para entrarle al sindicato de salud. Uno de los primeros tendría que ser a los pactos colectivos. La ciudadanía, no al revés, ¿no? La ciudadanía le tiene suficiente manía al sindicato de salud como para que le entres también. O sea, no solo es en positivo, sino en negativo. Acuérdate que la bienvenida, ¿quiénes le van a dar la bienvenida al nuevo presidente? El sindicato de salud y el sindicato de educación. Las Que los joyas dos de la corona. funcionan. Porque se tienen que posicionar políticamente. Claro. Por eso es que el otro sí tiene que tener fuerza Tienen que política, hacer, tiene que tener conocimiento. es que siempre es lo mismo, es mecanismo de fuerza para sentarte a negociar y decir, ¿quieres tener 4 años tranquilos o quieres tener 4 años duros? Si quieres tener 4 años tranquilos, cuesta esto. Pero esos 4 años con este pacto que tenemos, y la cosa ya está débil, eso empieza la quiebra total. Antes de los 4 años. Es impagable ese pacto colectivo, es impagable. En este pulso de fuerzas, porque vamos a ver un pulso de fuerzas Sí. entre estos dos sindicatos que Bienvenido, funcionan muy bien. bienvenido. Gana Jimmy Morales. Se le Depende. entra. Si No, tiene la ciudadanía y empieza a explicar a la ciudadanía de manera simple, de manera sencilla, por qué las cosas no son factibles. Pueden ser sueños de lo más lindo, pero no son factibles financieramente. Creo que la ciudadanía va a empezar a entender, hasta la gente de los mismos sindicatos va a empezar a entender que no es factible. Pero Creo que sí, solo sí con la comunidad de lado. ¿Daniel? La clave es lo que dice Estuardo. O sea, la clave es que le explique a la ciudadanía. Para mí, van a ser 4 años de comunicación política. O sea, aquí la clave del éxito de Jimmy Morales o no, porque Jimmy Morales no tiene una estructura detrás, no está acuerpado por lo que está acuerpado, sistemas en muchos casos clientelares y corruptos, pero sistemas fuertes otros presidentes, va a ser su capacidad de conectar directamente con la población. Y a día de hoy creo que Jimmy Morales ha dejado mucho que desear en esa parte de comunicación. Creo que tiene que mejorarla mucho, tiene que tener una estrategia de comunicación y tiene que tener un mensaje bastante más coherente. Y desde luego no tiene que ir a programas de televisión a enfadarse con periodistas que le hacen preguntas duras, ¿verdad? Bueno, regresamos en un momento, vamos a un corte, les hacemos la invitación para que sigan enviando sus comentarios con el numeral SF Reto Salud. Volvemos.